Mi nombre es Eric Francisco Ramacini Llanes, soy periodista deportivo, locutor profesional, licenciado en Ciencias de la Comunicación y actualmente laboro en la radio más importante del deporte y las noticias en Guatemala, como lo es la red en el 106.1. Nací un 25 de abril del año de 1990. Siempre he sentido la pasión por los medios de comunicación, específicamente por la radio, un medio pues que se enfoca directamente al oído. Es una creatividad enorme la que se hace en el día a día cuando tenemos la oportunidad de estar frente a un micrófono, y por eso es el medio por excelencia, el cual pues me enamoré desde que yo era niño. Bueno, yo nací en la ciudad de Guatemala, pero toda mi vida, o sea, fue cuestión de horas que me trasladaron para Villanueva. Mi familia es originaria del municipio. Yo ahí es donde pues, he hecho todo lo que se refiere a mis sueños, mi carrera. Ahí es donde yo empecé a soñar con ser lo que actualmente realizo. Y pues sí, orgullosamente villanovano, también tengo raíces amatitlanecas porque mi señor padre es de este sector, mi mamá, pues por supuesto tengo familia, así que pues puedo hablar de que me desarrollo, o toda mi vida pues ha sido alrededor de los municipios ubicados al sur del departamento de Guatemala. Bueno, a mí siempre me gustó la comunicación desde niño. Jugaba a hacer radio, jugaba a narrar los partidos de fútbol, siempre trataba la manera de no perderme los fines de semana los partidos. Mi familia es full consumidora de fútbol. Era de aquello de que cada fin de semana teníamos que ir al estadio a poder ver a un equipo específico. Y desde ahí surgió el tema del amor, de la pasión por la radio, porque cuando estábamos en el estadio, mi señor padre siempre llevaba su grabadora, su radio, donde escuchaba los partidos. Entonces se generaba siempre pues ese tema de decir, bueno, una cajita pequeña, cómo uno puede escuchar a la persona que esté describiendo lo que está sucediendo dentro del terreno de juego. La verdad, siempre me llamó la atención todo eso, el hablar en público, el expresarme, el desarrollarme, o sea, el poder hablar. Nunca me quedaba callado. Entonces, creo yo que era algo que ya lo traía, un regalo de Dios, siempre lo he dicho, que uno lo debe de trabajar siempre con mucha responsabilidad, pero sobre todo con mucha humildad, respeto al oyente, respeto a las personas que giran en torno a uno, que también se desempeñan en el área de la comunicación, ya sea haciendo lo mismo a nivel radial o a nivel escrito, a nivel digital, porque al final todos compartimos una misma pasión, todos tuvimos ese deseo de poder hacer comunicación. Bueno, mis inicios en radio fueron en Radio Mundial. Yo en el año 2009 me acababa de graduar en el 2007 de bachiller en Ciencias de la Comunicación a nivel diversificado, y uno de los profesores que me dio clases, resulta que en esta radio él estaba dando cursos de locución y me habló en su momento, increíblemente, porque yo siempre le voy a decir, todo es Dios en lo que va poniendo en el camino. Me lo encontré un día y me dice, mira, fíjate que estoy dando unos cursos de locución. ¿En dónde? A mí siempre me gustó esto de la radio, en Radio Mundial. Estoy reclutando jóvenes que tengan ese deseo de aprender. Tuvimos como unos 50, 60 alumnos, los cuales nos involucramos. Cada fin de semana teníamos que ir a la radio a recibir los cursos ahí enfrente del Parque San Sebastián, la Sexta Avenida y Tercera Calle. Y entonces resulta que de esos 60, 70 alumnos, yo tuve la bendición de quedarme junto con 5 más, y de esos 5 el grupo se redujo a 1, y yo tuve esa bendición de poderme quedar. Ahí estuve alrededor de 6 años. Logré agremiarme a la Asociación de Cronistas Deportivos de Guatemala. Logré también sacar mi registro de locutor profesional. Empecé a estudiar la universidad
más todavía no la terminé, pero ahí es donde yo aprendí muchísimas cosas a nivel radial, lo que se hacía en una transmisión, cómo se trabajaba a nivel de cancha, cómo se narraba, cómo se comentaba. Entonces ahí es donde yo empecé a desenvolverme. Fueron 6 años muy maravillosos, de mucho aprendizaje, pero sobre todo siempre con esa mentalidad de irme armando para lo que se iba a venir más adelante, porque yo tenía esa fe, tenía esa convicción que Dios tenía guardado algo para mí. Y yo sabía que lo que tenía que hacer era estar preparado, preparado para el momento. Y me sirvió muchísimo. Ya posteriormente trabajé en otra radio, una radio musical en el área de Escuintla, La Golondrina, La Querida. Fue cuestión de un año hasta dar el salto donde actualmente pues, nos encontramos. Tuve varios. Tengo una donde la radio, ahí es donde yo empiezo a involucrarme mucho en el tema de las ligas de ascenso, porque la radio pues era de término medio, bajo, si queremos verlo desde ese aspecto, era una radio de mucha tradición, pero el tema del deporte sí lo habían descuidado en ciertas áreas. Y yo me recuerdo que empecé a involucrarme mucho en el ascenso porque hubo un momento en el cual la radio decía, miren, ¿y qué equipos van a estar por ascender a la Liga Nacional? Bueno, no queda de otra porque a la gente le gusta hablar de rojos, le gusta cubrir cremas, Antigua, o sea, los de Liga Mayor, Selección Nacional, los peces gordos. Me voy a involucrar con lo sencillo, ¿verdad? Lo que nadie quiere. Y así fue, empecé a trabajar, pero una de las anécdotas que tuve fue precisamente para un partido por el ascenso. No teníamos mucho presupuesto para poder viajar. Y de esos ángeles, de esas personas que aparecen en el momento y que uno dice, wow, ¿cómo son que aparecen en el momento cuando uno más lo necesita? Y me recuerdo que esa persona me dijo, mire, ¿qué va a hacer? Es que no tengo dónde ver cómo viajar a la antigua Guatemala, porque ahí fue el partido, y me dijo, no se preocupe, yo lo voy a patrocinar. Y increíblemente hoy en día todavía tengo contacto con esa persona y siempre la gratitud, porque uno no solamente tiene que ser agradecido en el momento, sino que para toda la vida. Y esa es una de las anécdotas que tengo de lo que tal vez hoy por hoy me impacta a mí para poder siempre ser una persona pues empática, comprensiva y tratar en su momento basado en las posibilidades de ayudar a las demás personas, o sea, de ponerse en los zapatos del comunicador joven, del comunicador que está empezando, porque a uno le tocó duro picar piedra hasta poner inclusive dinero de su bolsa, pero insisto, la promesa estaba, lo único que teníamos que hacer desde mi punto de vista era esforzarnos un poco. Y tengo otra donde me recuerdo que tuve a bien que ir a narrar un partido y la persona que me iba a comentar no llegó. Y en el lugar donde fuimos, que fue en Guastatoya, la radio no se escuchaba. O sea, imagínense lo que es ir a narrar un partido sin que tengas eso de que no tengas un retorno. O sea, no escuches lo que estás hablando. O sea, ahí literal, lo que estaba pasando al aire es como si te pusieran las manos en los ojos. Entonces yo me recuerdo que fui con mi señor padre y él me dijo, espérame, ahorita vengo. Se fue a traer la antena del carro, enrolló los auriculares y no me lo están preguntando, pero después de que esa antena la conectó con los auriculares, logramos llegar al punto donde se encontraba. Después me dieron un teléfono y ya me pusieron un retorno, pero igual costó, porque la persona que estaba con el teléfono solamente me tocaba la pierna, como dice. Cuando yo le mandaba la voz comercial, él solo me tocaba la pierna y me decía, entonces yo ya sabía que me estaban mandando el cambio. Me tocaba otra vez la pierna y me decía, te están pidiendo el cambio. Y así directamente. O sea, fueron cosas que mucha gente dice, la verdad, se fue así con un cuchillo de plástico.
pero me fortalecieron y me dieron mucha experiencia para los momentos más difíciles que posiblemente se podían venir más adelante, o sea, preparándome para cualquier tipo de cosa en la vida profesional. Cuando yo estoy en Radio Mundial, yo me agremio a la Asociación de Cronistas Deportivos de Guatemala, la máxima entidad de prensa deportiva del país, y tenía tal vez como unos 6 meses, un año de pertenecer a la entidad. Cuando viene una persona y me pone como candidato, porque las entidades de prensa mandan un delegado de prensa con ciertas delegaciones deportivas, selecciones nacionales de cualquier categoría, atletas del Comité Olímpico Guatemalteco, o sea, de marcha, todo este tipo de atletas. Entonces, a mí me sorprendió mucho porque me propusieron para ir con una selección sub-20 a Panamá. En esa selección, solo imagínense el calibre de jugadores que iban de edad limitada: Pedro Altán, Chava Estrada, Brandon Yaquián, Jorge Mario Ahmad Palacios, el Flaco Martínez, iba un muchacho Axel Reyes, Brandon Yaquián, era un Snaidy Zúñiga, era una muy buena selección, Jonathan Pozuelos. Esa selección yo me recuerdo que fue a un torneo en Francia, Esperanzas de Toulon, y el técnico de esa selección era Eric González. Eric González, que estaba junto con el profesor Marco Antonio Morales, que ahora está con el Deportivo Achuapa. Entonces, yo fui a Panamá, fui como delegado de prensa a ese torneo, un CAF, y, y me recuerdo fotografía, sacar enlaces, sacar notas, reportes, fotos, no, hacer una cobertura completa. Entonces yo cuando regresé a Guatemala, fue cuestión de 15 días, cuando recibí un correo por parte de mi actual jefe en la red, y me dijo, en el correo decía, véngase, lo espero tal día para platicar. El que debo de reconocer que también fue una de las personas que me apoyó mucho para poder llegar a la red es Eric Álvarez. Él fue presidente mucho tiempo de la Asociación de Cronistas Deportivos de Guatemala. Trabajó durante toda su vida, ha trabajado en RCN, en la red. Y él pues también me dio ese empujoncito para poder llegar y pues tratar, como me dijo en su momento mi jefe, bienvenido, aquí va a ser carrera. Yo en su momento no lo creí. Me dijeron, va a ser una prueba de 3 meses y eso pues gracias a Dios ya se ha convertido en más de una década de estar ahí. Que no hubiese tenido mucho miedo en un inicio, que el carácter se va formando en el camino y te lo va formando las circunstancias. El tener un poco más de confianza en lo que Dios me había dado, porque era un propósito de vida. Yo soy muy creyente de eso. Entre mi propósito de vida estaba eso, de hacer radio, de vivir de la radio, estar en los medios, hacer crónica deportiva. Entonces yo era muy temeroso de las situaciones. En su momento, como todo periodista deportivo, pero ya supe separar eso. Mi deseo era jugar al fútbol. Sin embargo, pues no se pudo. Intenté probar en diferentes lugares. No sé si yo era muy malo, ¿verdad? O en realidad no estaba dentro de mi propósito de vida, pero lo que sí digo es de que como persona creyente, tal vez no querían que yo estuviera por una etapa dentro del fútbol, sino que querían que estuviera durante mucho tiempo, que no fuera únicamente una faceta, sino que se convirtiera en un estilo de vida. Pero en resumen, lo que yo le diría a Larry Ramazzini antes sería no tener mucho miedo, haber afrontado esos inicios con mucho más personalidad, con más carácter, pero todo pasa por algo. Y hoy por hoy esos golpes, esas situaciones, esos derechos de piso, porque no todo ha sido siempre miel sobre hojuelas, color de rosa, no, o sea, nos tocó picar piedra y duro, no solamente en el medio donde empezamos, sino que estando ya actualmente en el medio donde estamos, pero sabíamos de que teníamos que ganarnos un espacio. El tema es ese, de que
tal vez no, o sea, éramos muy temerosos en ciertas situaciones. No, a ustedes, la verdad un honor poder estar aquí, el poder platicar. Gracias por tomarse el tiempo de invitarme. Siempre lo voy a decir, la gente que gira alrededor de uno, que le da confianza, que le da siempre ese empujoncito, vale la pena. Yo siempre lo he dicho y trato la manera de decírselo a las personas que empiezan en esto de la comunicación. Valoren a las personas que están alrededor. Cuando ustedes estén cansados, estén agotados, pónganse a pensar en la gente que está atrás de ustedes, que está alrededor y que siempre esperan lo mejor de uno. Y esas personas son ustedes. Yo les agradezco mucho la invitación, el tomarse el tiempo de escribirme, de llamarme y de invitarme. Y hoy pues aquí estamos para poder platicar un poquito acerca de lo mucho que nos ha dado la comunicación, el bendito medio como lo es la radio. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Eric Ramazzini, periodista deportivo, y quiero mandarle un saludo a Mati Sports, a Willy Sports y por supuesto a Estuardo Castrillo Fotografía. Un abrazo, muchas bendiciones y que lo mejor esté siempre para ustedes.